En mi angustia clamé y Él oyó mi oración y me llenó de su amor y me llenó de su perdón. En mi angustia clamé, se inclinó y me ayudó y concedió la petición que había en mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy y yo no temeré, en Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea y va a ganar. Él trajo paz en mi adversidad, trajo la calma en la tempestad. ¿Y qué sería de mí si Él no me hubiera levantado? Él mis heridas ha sanado, con su amor grande me ha cuidado. Muy buenas noches para todos los integrantes de esta hermosa familia que integramos Clamor y Súplica a Dios. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Cristina Pacheco y voy a ser su moderadora de esta noche con nuestra velada familiar que la titulé La importancia del dominio propio. Pero pues antes de entrarnos en materia, me gusta siempre realizar una oración pidiéndole a Dios para que sea Él el que responda a nuestras preguntas, para que sea Él el que nos acompañe esta noche, para que sea Él el que nos ayude a bajar este tema a nuestra vida actual, para que nos lo ayude a bajar a nuestra realidad, para que nos lo ayude a dar aplicación. Igualmente voy a realizar la oración y si ustedes a bien lo tienen, pueden repetirla conmigo. Señor y amado mío, gracias por tu verdad. Padre mío, dirígeme a ser más como Jesús. Dame sabiduría para no solo cosechar el dominio propio, sino también el amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, mansedumbre y demás frutos del Espíritu. Perdóname, porque quizás muchas veces me dejé llevar por los impulsos y quizás herí a alguien con mis palabras, por no subyugar mis emociones. Hoy hago un compromiso para empezar a sembrar en el Espíritu, para ver tus frutos en mi vida diaria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues ya para empezar a desarrollar el tema de esta noche, que ya sabemos que se denomina la importancia del dominio propio. Bueno, el término de dominio propio como tal aparece varias veces en la Biblia y se enseña ampliamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dominio propio, control sobre uno mismo, se traduce en la templanza. Vamos a realizar una explicación de qué es el dominio propio. Es un valor personal, cada uno de nosotros, que debería formar parte de nuestro carácter, de un ser humano. Además, según la Biblia, el dominio propio es el último de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y según el diccionario del poder, es fuerza, es autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar o accionar. De cualquier forma que lo veamos, es como un músculo que podemos fortalecer y tonificar para vivir una mejor vida. Aunque no nacemos con dominio propio, todos nosotros, como que integramos esta hermosa familia de clamor y súplica a Dios, todas estas personas tenemos una medida del mismo, la cual vamos desarrollando a medida que decidimos hacerlo. No tener dominio propio es un problema.
que afecta mucho. Y peor aún, otros tantos o otras tantas personas ni siquiera saben que lo tienen. El que no tiene dominio propio vive una batalla constante consigo mismo, se mete en situaciones difíciles al no medir las consecuencias de hablar o actuar por impulso. Lo anterior, igual podemos en este momento resaltar que trae frustración, trae enojo, trae angustia, trae sentimientos negativos que dañan nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, inclusive nuestro espíritu. Tener dominio propio es ejercer autocontrol sobre nosotros mismos para adoptar todos los días la mejor actitud, independientemente de las circunstancias positivas, negativas que vivamos. Nos permite gozar la vida con una actitud consciente y orientada, siempre a lograr el éxito, sobrevolando por encima de las tormentas. Entre más fortalecemos el dominio propio, más cerca estamos del éxito. Por el contrario, entre menos lo practiquemos el dominio propio, más cerquita estamos, pero del fracaso. Ejercitar el dominio propio siempre ha de ser agradable delante de Dios y es algo que nos bendice a todos. En el Antiguo Testamento coloca especial énfasis sobre el control de la lengua. El verdadero hombre de Dios no calumnia con su lengua. Lo encontramos en el Salmo capítulo 15, versículo 3. Guarda mi boca en frenos. Eso lo encontramos con el Salmo capítulo 39, versículo 1. ¿Qué nos muestra Santiago? Según Proverbios capítulo 17, versículo 27 al 28, que es parte de la sabiduría, refrenarse de hablar. Les voy a realizar 9 consejos para ejercitar el dominio propio según el apóstol Pablo. Nos hablaba de que el primero era enfoquémonos, el segundo, forme hábitos, el tercero, controle su mente, el cuarto, controle sus sentidos, quinto, guardar el corazón, sexto, controlar tu tiempo, séptimo, controlar las finanzas, octavo, controlar tu lengua y noveno, controlar tus relaciones. Y nos da inclusive una conclusión de todos estos consejos, según nuestro apóstol Pablo. Cuando nos habla de este primer consejo que les vamos a desarrollar, estos 9 consejos, enfoquémonos. Es el primero. Entonces nos dice que ahí necesitamos mantener el enfoque, llegar a la meta. ¿Cuál meta? Ser cristianos que glorifiquen a Dios por medio de su estilo de vida. Que no nos desenfoquemos, que no justificarnos nuestra falta de dominio, ni crea que es de un ser humano perder el control. No. Nosotros debemos pedirle a Dios que sea Él nuestro ayudador y que a través de Él recibamos esa gracia de enfocarnos en tener el dominio propio. Con este segundo consejo de forme hábitos, nos dice el apóstol Pablo, ejercite la disciplina cristiana de oración, de lectura, de meditación de la palabra. Que ya con este consejo tercero que nos habla, controle su mente. Debemos aprender a controlar lo que dejamos entrar a nuestra mente y para ello vale la pena preguntarnos por un segundito, ¿estos pensamientos que tengo están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Son puros, amables, son honestos y de buen nombre? Con el cuarto consejo nos dice, controle sus sentidos, cuidar los ojos, los oídos, lo que vemos y oímos en redes sociales, guardar
de guardarnos cada uno de nosotros, como esta hermosa familia de clamor y súplica a Dios, de conversaciones mundanas, guardar el corazón, controlar las emociones, la amargura, la ira, la compulsividad. Pero para eso debes hacer un análisis interno, identificar qué te lleva a actuar de una manera equivocada. Y debemos, con este sexto consejo, controlar tu tiempo. Para practicar este consejo es preciso hacer una lista de todas las actividades del día y ponerlas en orden de prioridades sin desplazar el tiempo de Dios. El séptimo es controlar las finanzas. Entendemos que sí es posible vivir sin internet, pero que no se puede vivir sin el Señor. Es decir, cuidémonos de no llevar un estilo de vida superior a nuestros ingresos, deseando tener todo lo que el mundo material ofrece, sino más bien ocupémonos de tener lo que es verdaderamente valioso para nuestra vida presente y futura, el gozo que una vida nueva y eterna que solo Cristo nos da. Octavo, controla tu lengua. Cuidemos de no pronunciar palabras violentas, ofensivas, insultos, mentiras, chistes obscenos, críticas, calumnias. Y debemos controlar tus relaciones. ¿Qué significa? Que ya es el último consejo. Que tengamos cuidado de las personas que nos rodeamos. Mirar bien con quién nos juntamos y a quienes llamamos amigos. Igualmente el apóstol acá nos trae una conclusión. De tener dominio propio es saber tomar las medidas necesarias para cuidar y proteger los recursos que hemos recibido del Señor. Es poseer la disciplina para resistir a los impulsos naturales de la carne. Es una decisión que en el momento parece innecesaria, pero que produce un fruto precioso en el futuro. Les quiero compartir, hermosa familia, que para desarrollar este tema de la importancia del dominio propio, me basé en los 9 frutos del Espíritu Santo que los encontramos en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 22 al 23, en donde efectivamente ahí nos dice que el dominio propio es un valor personal que debería formar parte del carácter de un ser humano. Además, según la Biblia, el dominio propio es el último de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y pues ahí nos está hablando que es cuáles son esos 9 frutos del Espíritu Santo, los cuales son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y continencia. Pues yo me basé en Gálatas para desarrollar este tema, pero igual con el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, sabemos que también existen los 12 frutos del Espíritu Santo. Se los voy a enunciar, pero nos vamos a enfocar únicamente en los 9 frutos del Espíritu Santo, pero en los que habla Gálatas capítulo 5. Entonces, los 12 como tales: modestia, paciencia, paz, caridad, castidad, mansedumbre, perseverancia, templanza, bondad, fe, gozo y benignidad. Entonces, en este momento no nos vamos a detener ni para mirar en sí, profundizar sobre ellos, sino simplemente nos vamos a dedicar a estudiar los 9 frutos del Espíritu Santo que vemos con Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. Entonces, quiero resaltar para la noche de hoy que de todos los componentes de los frutos del Espíritu Santo, en el que me quiero enfocar es en la templanza. Esta es en la que quiero en la noche de hoy, como que cada uno de nosotros nos detengamos a pensar.
No porque sea la más importante, todas lo son, en igual manera. De hecho, todas van juntas, como una manta de retazos. Y es el dominio propio, la hebra que mantiene todos los retazos unidos. Si nosotros vemos un cristiano rebosante de dominio propio, vemos a alguien lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad y de mansedumbre. Según el libro de Gálatas, la templanza es la última virtud y no por eso menos importante. La templanza es vital para todo el cumplimiento de objetivos y metas, ya que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad, lo cual evita distracciones innecesarias y mejora el desempeño en todos los sentidos. Cada una de estas virtudes, fruto del Espíritu Santo, está relacionadas entre sí de modo tal que quien vive en comunión con el Espíritu Santo de Dios ha de manifestar estas cualidades notorias y constantemente de una u otra manera. Recordemos que la Escritura dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 44. Bueno, voy a realizar una pregunta. ¿Para qué sirve el dominio propio? Primero, para tener dominio propio sobre el pecado. Esto lo encontramos en el Salmo capítulo 119, versículo 11 y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Segundo, para tener dominio sobre lo que pensamos. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tercero, para tener dominio sobre las emociones. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 31. Cuarto, para tener dominio sobre lo que decimos. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Quinto, para tener dominio sobre la maldad que nos asedia. Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Una segunda pregunta. ¿Cómo obtengo dominio propio? Solamente al estar en Cristo es posible tener dominio propio, por la gracia impartida por medio del nuevo nacimiento. Y pues partiendo de esta gran verdad, podemos decir que el dominio propio solo es posible obtenerlo en la gracia y misericordias divinas. Otra de las preguntas que cabe respondernos en esta noche es cómo crecemos en el dominio propio. Autogobernándonos. Es una característica del fruto del Espíritu Santo. Y de esta manera no es algo que podamos crear por nosotros mismos, sino que se produce de nuestra comunión con el Señor y la obediencia a su palabra. Así que la única forma de obtener dominio propio y desarrollar la capacidad solo es posible si cumplimos estos 3 criterios. Los voy a enunciar y los voy a desarrollar. Como primera, tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Segundo, temer a Dios. Y tercera, conocer nuestro pecado. La vamos a desarrollar. Esta primera, que es tener a Cristo con el corazón. Tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Este es un hecho que tampoco está en nuestras manos lograrlo, porque el nuevo nacimiento se recibe por gracia, ya lo sabemos. Y me faculta para tener dominio sobre el pecado, sobre la impaciencia, sobre la ira, sobre lo que mis ojos ven. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 16, en Efesios capítulo 5, versículo 18, en Romanos capítulo 8, versículo 13. Como segunda, temer a Dios. Es un deber cristiano
glorificar a Dios por medio del ejercicio del dominio propio y como deber nace de mi comunión con el Señor. Solamente el temor de Dios es nuestro corazón. En nuestro corazón nos hace actuar de manera tal que damos testimonio de una vida nueva y transformada, de una vida que es cada vez más agradable delante de Dios y delante de mi prójimo. Y la tercera es conocer nuestro pecado. Entonces acá es saber nosotros interiormente. Respondámoslo cada uno de nosotros dentro de nuestro corazón, en silencio, solo para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la falta que le estamos cometiendo al Señor? ¿Cuál es? ¿En qué le estamos fallando? Y cada uno de nosotros reconocer nuestra falta o nuestro pecado y decirle a Dios que sea Él nuestro ayudador, que sea Él dándonos la victoria y no dejando que nosotros la volvamos a cometer. Igualmente quisiera realizar unas exhortaciones para esta noche. Como primera exhortación, cuando estemos escuchando un atractivo y malicioso chisme, tratemos de ponerle fin a esa conversación y alejarnos de esas personas. Como segundo, intentemos llevar una vida provechosa con buenas obras. Como tercera exhortación, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude a encontrar el dominio propio y para no fallarle al Señor. Como cuarta, nosotros sabemos que sin santidad no veremos al Señor. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y sabemos también que todo con la ayuda de Dios es posible, porque Él es el que nos da esa fuerza. Y también pues nos damos cuenta que cada uno de nosotros en algún momento se puede ver involucrado en nuestro buen nombre por una mala reacción que tengamos, por un mal comentario o comentario inapropiado, por dejarnos vencer de la maldad y por no tener ese dominio propio, por no tener esa fuerza de voluntad de no seguirle fallando al Señor y pedirle al Señor que sea Él, porque sabemos que Él proviene en todas las fuerzas, que sea Él nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestro protector, para que nos aleje de tener iras, de tener enojos. De la misma manera, cuando vayamos nosotros de pronto a reprender a nuestros hijos, a llamar la atención de algún empleado, de alguna persona que necesitamos llamar la atención, que no nos aireemos, que actuemos con sabiduría, con paciencia. Y pues estas son las exhortaciones que traje para la noche de hoy. Dominar nuestras emociones, a actuar con mansedumbre y pedirle a Dios que sea Él a través del Espíritu Santo regalándonos la gracia para tener en cada uno de nosotros en nuestras vidas el dominio propio. Querida familia, les envío un fuerte abrazo, les deseo millones y millones de bendiciones en todas las áreas de sus vidas y que Dios los siga bendiciendo, protegiendo y resguardando. Gracias infinitas por escucharme. Excelente noche para todos, que descansen en la paz del Señor. Amén, amén.